Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Siempre decían que la familia se mantiene unida, que no importa lo dura que se ponga la vida, los de tu sangre estarán allí para respaldarte. Yo solía creer eso ciegamente, estúpidamente. Como un perro que persigue el mismo palo sin importar cuántas veces le hayan golpeado la cara con él. Mi nombre es Alejandro, tengo 27 años y he sido el tranquilo de mi familia desde que tengo memoria. No el niño prodigio, pero tampoco la oveja negra, solo ruido de fondo. Cortés, responsable, el que llega a tiempo y recuerda los cumpleaños de todos. Pero que de alguna manera siempre termina sosteniendo la cámara en lugar de estar en la foto. Y tal vez eso está bien cuando tienes 10 años, tal vez está bien cuando solo intentas sobrevivir a la secundaria, pero a los 27, cuando tus propios padres no te guardan un asiento en su cena de 30 aniversario. Es cuando empiezas a preguntarte para qué demonios has estado presentándote todos estos años. Déjame retroceder un poco. Soy el hijo del medio, el hermano mayor Rodrigo, la hermana menor Valeria. Al crecer, siempre sentí que el foco familiar no podía estirarse lo suficiente para cubrirnos a los tres, así que aprendí a vivir en las sombras. Rodrigo era el prodigio académico, el que no podía hacer nada mal, mientras que Valeria era el encantador y pequeño torbellino que de alguna manera se salía con la suya en cada consecuencia. No estaba amargado por eso, en realidad no. Pensé que cada uno tenía un papel que desempeñar, y el mío era ser estable, confiable, el tipo con el que se podía contar para limpiar el caos. Pero últimamente había empezado a darme cuenta de lo conveniente que eso se había vuelto para todos los demás, de lo invisible que me había hecho solo para mantener la paz. Mis padres, Marcos y Linda, son esa clase de pareja que hace que todo parezca fácil desde fuera. Novios de secundaria, se casaron jóvenes, construyeron una vida juntos, pero si rascas bajo la superficie, empiezas a ver las grietas. Como mamá no puede pasar 2 horas sin criticar a alguien, como papá se desconecta de cualquier conversación que no gire en torno a él, como ambos tienen esa extraña forma de usar la cortesía como arma. Al crecer, aprendí que decepcionarlos no se parecía a gritar o dar portazos, se parecía al silencio, largos y prolongados silencios que te decían que no valías la pena el aliento. Y cuando toda tu familia se comunica con indirectas pasivo-agresivas y sonrisas forzadas, empiezas a internalizar la idea de que ser el callado es la opción más segura. Aún así, lo intenté, de verdad lo hice. Me gradué con honores, conseguí un trabajo sólido en finanzas, me compré mi propio apartamento, me mantuve alejado de los problemas. Cada festividad me aseguré de estar allí, incluso cuando tuve que saltarme vacaciones o posponer planes con amigos. Cada cumpleaños, cada día de la madre, cada día del padre, nunca perdí una llamada. Nunca llegué sin un regalo. No era ostentoso al respecto. No necesitaba aplausos. Solo quería ser visto. Así que, cuando mis padres anunciaron que iban a dar una gran cena para celebrar su 30 aniversario, pensé, tal vez esta es mi oportunidad de sentirme parte de la familia por una vez. No solo el observador cortés. No solo el que se presenta y se desvanece en el fondo. Decidí que les daría una sorpresa especial. 2,000 en efectivo metidos cuidadosamente en un sobre con ribete dorado. No era solo un regalo. Era un gesto, una forma de decir, veo todo lo que han hecho y los aprecio. Incluso si nunca me lo dicen a mí. Incluso había escrito una nota corta dentro, gracias por mantener a esta familia unida, incluso cuando no fue fácil. Llegué temprano al restaurante esa noche. Traje y corbata, zapatos pulidos, corte de pelo fresco, todo el kit. Quería causar una impresión. El lugar era elegante. De esos, donde la iluminación es suave y los cubiertos realmente importan. Estaba nervioso, pero en el buen sentido, incluso emocionado. Llamé con antelación para confirmar la reserva. Me aseguré de que mi nombre estuviera en la lista, pero cuando entré y le dije a la anfitriona quién era, me dio una sonrisa confusa. Oh, ¿eres Alejandro? Ya están sentados. Mesa para 11. Parpadeé. ¿11? Ella sintió. Sí, se sentaron hace solo unos minutos. La seguí a través del comedor, zigzagueando entre mesas, mi estómago apretándose lentamente con cada paso, y entonces los vi, toda mi familia, reunida alrededor de una mesa rectangular y larga, mis padres en el centro, Rodrigo y su prometida a su derecha, Valeria a su izquierda, tías, tíos, incluso un par de amigos de la familia. Todo el mundo estaba allí, excepto que faltaba una silla. No, olvídalo, una silla estaba muy ocupada por un tipo que nunca había visto en mi vida. Estaba sentado junto a Valeria, con la mano casualmente apoyada en el respaldo de su silla, riéndose de algo que ella acababa de decir. Un tipo de unos 20 y tantos, con aspecto de artista, con anillos en cada dedo y una camisa demasiado ruidosa para un lugar como este. En el momento en que me detuve en el borde de la mesa, todos se giraron. Mi madre me dio esa misma media sonrisa que siempre hacía cuando llegaba un segundo tarde. Mi padre levantó su copa en un gesto perezoso, y Valeria, ella realmente tuvo la audacia de saludar con la mano. Oh, Alejandro, dijo mamá como si yo fuera un camarero inesperado con la cesta del pan. No pensamos que vendrías tan arreglado. Miré la mesa otra vez, miré al tipo en mi asiento. Miré las 11 sillas llenas. ¿Dónde debo sentarme? Pregunté en voz baja. Mamá parpadeó como si la pregunta nunca se le hubiera ocurrido. Bueno, realmente no planeamos más uno. Cariño, no traje a nadie, dije. Soy solo yo. Ella miró al chico junto a Valeria, luego de vuelta a mí. Cierto. Bueno, solo quédate de pie por ahora, ¿de acuerdo? Veremos si el camarero puede traer otra silla más tarde. Y entonces sucedió. La risa, esa suave onda de diversión alrededor de la mesa. Valeria riéndose detrás de su mano, uno de mis tíos murmurando, pobre chico, por lo bajo. Incluso mi padre. No una risa completa, sino la clase de mueca que decía que él también lo encontraba divertido. Y me quedé allí, el calor subiendo por mi cuello.
Ese sobre pesado en el bolsillo de mi chaqueta, el sobre que de repente se sentía ridículo, que se sentía como el premio de un tonto. Forcé una sonrisa. Porque eso es lo que haces cuando eres el callado, cuando te has entrenado para nunca montar una escena. Pero algo se quebró en ese momento, algo agudo y definitivo. En realidad, dije, metiendo la mano en mi chaqueta, creo que me quedaré esto para alguien que si me guarde un asiento. Metí el sobre de nuevo en mi bolsillo interior y me di la vuelta para irme. Detrás de mí, escuché a mi madre gritar mi nombre, escuché el raspado de sillas mientras la gente intentaba levantarse, escuché a alguien decir, espera, espera, no tienes que irte, pero yo ya estaba llamando al camarero. Oiga, dije mientras se acercaba, ¿puede cancelar mi parte de la cuenta? No la voy a necesitar. Y fue cuando el revuelo realmente comenzó. Y ahí es donde se pone interesante. No esperaba que el silencio me siguiera fuera de la puerta. Pensé que habría risas a mis espaldas o quizás disculpas susurradas que nadie pretendía entregar, pero no, estaba en silencio. Como si el aire se hubiera enrarecido en el momento en que me fui. Caminé por la cuadra. Aflojé mi corbata y encontré un banco frente a una boutique cerrada con uno de esos relojes vintage en la ventana. Las 6:44 p.m. simplemente me senté allí por un rato, mirando el segundero avanzar, tratando de entender lo que acababa de pasar. No estaba enojado. Al menos no de la manera en que la mayoría de la gente se enoja. No hubo explosión ni rabia hirviente. Era más como erosión. Como si algo dentro de mí se hubiera estado desgastando silenciosamente durante años. Y esta noche finalmente colapsó. Ese sobre en el bolsillo de mi chaqueta se sentía más pesado a cada minuto. Lo saqué y miré la letra. Mi propia letra cuidadosamente escrita en el frente. Para mamá y papá. 30 años de fortaleza. Había practicado esa frase 3 veces antes de escribirla. Ahora se sentía hueca. Barata. No abrí el sobre. Tampoco lo rompí. Simplemente lo miré fijamente hasta que mi teléfono vibró. Valeria, Alejandro, vuelve. No seas dramático. Ya resolveremos algo. 3 minutos después. Valeria, en serio, vamos, amigo. No hagas que esto sea sobre ti. Y luego, finalmente, mamá, por favor, no arruines esta noche para nosotros. Ninguna disculpa, ningún reconocimiento. Solo una petición para dejar de ser un inconveniente. Y tal vez eso fue lo que más dolió. Con qué facilidad convirtieron su descuido en mi drama. No respondí. Pasaron un par de días después de la cena. Nadie llamó. Nadie vino. Pensé que tal vez necesitarían algo de tiempo para calmarse o reajustarse. Pero el silencio simplemente se estiró aún más. La única persona que se comunicó fue mi tía Julie, la hermana menor de papá. Ella no estuvo en la cena. Vive a 2 estados de distancia, pero vio las fotos que Valeria publicó y notó que yo no estaba en ninguna de ellas. ¿Estás bien? Cielo, decía su mensaje de texto, normalmente estás en primera fila con tus padres. Dudé, luego le dije la verdad en el tono más medido que pude manejar. Ella respondió con una sola frase que golpeó más fuerte de lo que esperaba, siempre ha sido al que dan por sentado. Su me quedó grabado. A partir de ahí, las cosas comenzaron a cambiar, no externamente. Nadie en mi familia cambió repentinamente su comportamiento, pero internamente. Comencé a rebobinar todos los pequeños momentos que había pasado por alto a lo largo de los años, como la vez que me ascendieron y nadie en el chat grupal familiar respondió, la Navidad que volé a casa desde el otro lado del país solo para descubrir que a Rodrigo le habían dado la habitación de invitados porque necesitaba espacio para estudiar, así que tuve que dormir en el sofá, o como Valeria había tomado prestado mi coche durante la universidad sin preguntar y acumuló una multa por exceso de velocidad que tuve que pagar porque ella estaba teniendo una semana difícil. Dejé que todo pasara. Me dije a mí mismo que no lo hicieron con mala intención, que no valía la pena montar una escena, pero cuando lo juntas todo, te das cuenta de que no solo fuiste pasado por alto, fuiste invisible. Una semana después de la cena, Valeria apareció en mi apartamento. Escuché sonar el timbre y no me moví. Ella lo tocó de nuevo. Luego otra vez. Finalmente respondí a través del intercomunicador. ¿Qué quieres? Vaya, qué grosero, dijo. Traje tu Tupperware del mes pasado. Pensé que lo querrías de vuelta. Hice una pausa y luego la dejé entrar. Una parte de mí quería ver su cara. Ver si se veía remotamente culpable. Cuando abrí la puerta, ella sostenía un único recipiente de plástico en una mano y un frappuccino en la otra. Pasó junto a mí como si fuera dueña del lugar. Huele a que has estado viviendo de comida para llevar, dijo, arrugando la nariz. He estado ocupado, respondí. Cerrando la puerta, puso el recipiente en la encimera de la cocina y se apoyó en él. ¿Y bien, ya terminaste de ser dramático? La miré fijamente. ¿Crees que yo soy el dramático? Ay, vamos. Alejandro, fue solo un problema de asientos. Montaste una escena tan grande por nada. ¿Nada? Dije con voz baja. Le diste mi asiento a un tipo que nunca he conocido, y mamá me dijo que me quedara de pie. De acuerdo. Pero no es como si pensáramos que ibas a aparecer solo. Les dije que probablemente traerías a esa chica con la que estaba saliendo. Rompimos hace 2 meses. Le dije eso a mamá. Ella agitó una mano. Bueno, nadie sigue tu vida amorosa. Es confusa. No es confusa. Simplemente no vale la pena cotillar. Así que todos se olvidan de que existo. Eso la hizo detenerse. Dejé que el silencio se mantuviera. Quería que ella se sentara en él por una vez. Ella puso los ojos en blanco. Lo que sea. Mira. Mamá se siente mal. Algo así. Pero tú largándote de la cena y actuando todo misterioso con lo del sobre. Eso fue mezquino. Levanté las cejas. ¿Mezquino? Sí. Los hiciste quedar mal delante de todos. El tío Tom dijo que siempre ha sido un poco sensible. Sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. Cierto, dije, y alguien preguntó por qué traje el sobre. Ella se encogió de hombros. Supuse que era alguna nota dramática o algo así. Eran $2,000. Ella parpadeó. ¿Qué? Iba a darles $2,000. ¿Cómo? Agradecimiento por todo, por criarnos, por aguantar toda la basura con la que han lidiado. Quería mostrarles que me di cuenta que me importaba.
Valeria se quedó callada. Lo tenía todo planeado, continué. Iba a dárselo durante el postre, hacer un brindis, algo agradable, algo que me hiciera sentir que importaba. Ella miró su bebida. Así que, ¿de verdad no se lo vas a dar ahora? Me reí. ¿Crees que se lo han ganado? Quiero decir, dudó. ¿Siguen siendo nuestros padres? Sí, dije, ¿lo son? Ella se fue unos minutos después. No se despidió. Simplemente salió arrastrando los pies como si estuviera avergonzada o molesta. Tal vez ambas cosas. Y por primera vez, no me sentí culpable por dejar que la puerta se cerrara tras ella, pero ese no fue el punto de quiebre. Eso llegó unos días después. Era un sábado por la mañana, acababa de regresar del gimnasio y estaba preparando café cuando mi teléfono vibró. Una notificación de INSTGRM:@valergia- bajo viviendo como reina te etiquetó en una publicación. Hice clic por costumbre y me congelé. La publicación era una foto de Valeria y su nuevo novio, el mismo chico de la cena. Estaban de pie frente a un SUV blanco, reluciente y completamente nuevo con un enorme lazo rojo en el capó. El pie de foto decía, cuando tu familia sabe cómo tratarte como a una reina. Gracias mamá y papá por el regalo de boda anticipado. Los amo. Bendecida al mimada familia primero. Lo miré, lo releí. Traté de racionalizarlo. Un regalo de boda anticipado de nuestros padres. Un SUV completamente nuevo. Deslicé los comentarios. Amigos felicitándola. Emojis. Alguien bromeando sobre si su novio también había recibido uno. Y entonces lo vi. El comentario de mamá publicado hace solo 10 minutos. Solo lo mejor para nuestra niña. Siempre nos has enorgullecido. Eso fue todo. Ese fue el momento. Ese fue el maldito punto de quiebre. Todos los años de ser el callado. El que nunca causó problemas. El que nunca pidió nada. Y aquí estaba ella. A 6 meses de una relación con un chico que nadie conocía, y estaba recibiendo un coche de los mismos padres que no se molestaron en reservarme una silla. Ni siquiera me enojé al principio. Era algo más profundo, algo más frío. Como una sección de nervios. Me di cuenta en ese momento que yo no era parte de esta familia de la manera que pensaba. Yo era un sustituto, una conveniencia. Un accesorio de fondo en la celebración de otra persona. Cerré la aplicación, miré la pared durante un largo rato. Luego abrí mi portátil, hice clic en mis registros financieros y comencé a hacer algunos cambios. Algunos pequeños, otros masivos. Verás. Lo que mi familia no sabe, lo que nunca se han molestado en preguntar, es que me ha ido bien, silenciosamente, sin fanfarria. Ese ascenso de hace 2 años no fue asistente de gerente como asumieron, fue a socio y las inversiones paralelas de las que nunca hablé. Digamos que no pierdo el sueño por los pagos de coches. No saben que soy dueño de 2 propiedades bajo una LLC, que tengo un fondo de emergencia de 6 cifras, que he estado contribuyendo a un fondo fiduciario familiar que inicié por si algún día tenía hijos propios de los que preocuparme. No saben nada de esto porque nunca les importó lo suficiente como para preguntar, pero terminé con el silencio. Terminé de interpretar el papel del fantasma Cortés, y sí pensaron que regalar mi silla fue un error. Estaban a punto de descubrir lo que sucede cuando el hijo invisible finalmente decide levantarse. Después de esa publicación de Instagram, algo dentro de mí se endureció. Desearía poder decir que marché directamente a la batalla con la cabeza en alto, listo para confrontar cada injusticia y reclamar mi valía. Pero así no es como funciona la vida real. Así no es como yo funciono. Verás, cuando has pasado años entrenándote para pasar desapercibido, para mantener la paz, para cargar el peso, sin pedir ayuda. El punto de quiebre no te convierte en un guerrero de la noche a la mañana. Primero, te rompe. El día después de que Valeria publicara esa foto. Llamé para reportarme enfermo al trabajo por primera vez en 4 años. Ni siquiera mentí. Le dije a mi gerente que necesitaba un día. Él no hizo preguntas. Tal vez pudo oírlo en mi voz. Pasé todo el día en chándal, con las persianas bajadas, el teléfono apagado, cuidando un dolor de cabeza que no podía quitarme. No se trataba solo del SUV, se trataba de todo lo que representaba, lo lejos que estaba realmente de la familia que seguía intentando impresionar. No me conocían, en realidad no, y tal vez nunca lo habían hecho. Esa comprensión se sintió como un duelo, como llorar a alguien que todavía estaba vivo. No comí mucho esa semana. Fui a trabajar en piloto automático. Las reuniones se mezclaron. Incumplí un plazo por primera vez desde que me contrataron. Nadie me regañó, pero podía sentir el cambio. Las cejas levantadas, los mensajes de texto corteses y preocupados. Los ignoré. Luego vino el golpe final, el que despojó el último hilo de ilusión. Era un sábado por la mañana de nuevo. Estaba empezando a sentirme bien. Como si lentamente estuviera volviendo a la normalidad. Incluso hice planes para almorzar con mi amigo Taylor. Alguien que me conocía desde la universidad y siempre me había hecho notar las tonterías de mi familia, incluso cuando intentaba defenderlas. Pero entonces mi teléfono vibró. Papá, oye, pregunta rápida. Tu mamá está preocupada. ¿Quizás cancelaste accidentalmente el depósito directo para el fondo de vacaciones familiar? Las cuentas están congeladas. Me quedé mirando el mensaje. Fondo de vacaciones familiar. Ahí fue cuando recordé que lo había creado hacía 3 años. Después de ese incómodo viaje a Colorado, donde mamá terminó poniendo la mayoría de los gastos en su tarjeta de crédito y pasó toda la semana culpándonos por ello. Me ofrecí ayudar. Sugerí crear un fondo al que todos pudiéramos contribuir, algo que pudiéramos usar cuando quisiéramos hacer algo en familia. Me ofrecí como voluntario para gestionarlo. Al principio, todos aportaban. $50 por aquí, $100 por allá. Pero con el tiempo, Rodrigo y Valeria dejaron de contribuir y yo, en silencio, me hice cargo. Automáticamente, cada mes, yo ponía $300. A veces más. Nadie me preguntó nunca. Nadie me dio las gracias nunca. Y acabo de sacarlo todo. No por rencor, ni siquiera por venganza. Simplemente porque no quería financiar a una familia que no me veía. Respondí simplemente, no fue un accidente. Cerré la aplicación. La burbuja de escritura apareció, desapareció, reapareció.
Luego, finalmente, papá, ¿no crees que eso es un poco extremo? No contesté. 2 horas después, recibí un mensaje de Rodrigo. Oye, ¿qué es eso que oigo de que le has quitado el enchufe al fondo de vacaciones? ¿Sabes qué? Estábamos planeando un viaje a Aruba este año. Quise reír. Estábamos planeando. La última vez que comprobé, yo estaba financiando. Ninguna disculpa, ninguna curiosidad, solo derecho. Borré el hilo sin responder. Pero el peso de todo me alcanzó esa noche. No podía dormir, no podía pensar con claridad. Mi apartamento se sentía más pequeño. Mi vida se sentía más pequeña. Había pasado años tratando de demostrar mi valía a personas que ni siquiera me conocían, y en el segundo en que dejé de ser útil, no era nada para ellos. Esa noche toqué fondo. Lloré más fuerte que en años. No solo por tristeza, sino por agotamiento, por cargar con las expectativas de todos los demás mientras ignoraba mis propias necesidades, por creer que, si tan solo trabajaba lo suficiente, me presentaba lo suficiente, daba lo suficiente, me devolverían el amor de la misma manera que yo los amaba. Pero tocar fondo tiene una forma divertida de darte claridad. No te miente, no te endulza las cosas, simplemente se sienta allí contigo. Directo e implacable hasta que decides si vas a quedarte abajo o escalar. A la mañana siguiente, me levanté temprano, me duché, limpié el apartamento, saqué la basura, cambié las sábanas. No fue un gran gesto. Solo un reinicio. Una señal para mí mismo de que no iba a dejar que esto me definiera. Luego abrí mi portátil y me puse a trabajar. Revisé mis cuentas bancarias. Cerré las que estaban vinculadas a cualquier cosa relacionada con la familia. Redirigí todo mi correo a un servicio digital. Contraté a un contador público autorizado, CPA, para separar mis finanzas personales de los persistentes enredos de mi familia. Cancelé las transferencias automáticas a los fondos universitarios de mis sobrinas con los que había estado ayudando aparte. Cada pequeño vínculo, cada cuerda financiera que había estado usando para mantenerme conectado, los corté. Y cuando terminé, sentí algo que no había sentido en años: libertad. Esa semana finalmente le conté todo a Taylor. Quedamos para cenar en nuestro habitual local de barbacoa coreana, y sobre un plato de bulgogi chisporroteante lo expuse todo: la cena, el SV, el fondo fiduciario, los mensajes de texto, el fondo de vacaciones. Él no me interrumpió, simplemente me dejó hablar. Cuando finalmente hice una pausa, negó con la cabeza. Has estado cargando a esta gente como peso muerto, hombre. No sé cómo has aguantado tanto. Seguía pensando que, si solo hacía un poco más. No, dijo él firmemente. Ellos te han estado mostrando quiénes son durante años. Simplemente no querías creerlo. Tenía razón. Terminamos nuestra comida y, de vuelta a mi coche, dijo algo que se me quedó grabado: ya no les debes tu silencio. Esa noche empecé a escribir un diario. No de una manera excesivamente sentimental, sino solo para procesar. Escribí todo lo que había estado reprimiendo. Cada momento de invisibilidad, cada herida, cada vez que me habían pasado por alto. Desestimado o utilizado. No lo censuré, no lo edité, simplemente dejé que se derramara. Páginas se convirtieron en entradas. Las entradas se convirtieron en estructura. La estructura se convirtió en claridad. Finalmente, me di cuenta de que no solo estaba desahogándome, estaba reconstruyendo, lenta, silenciosamente, ladrillo a ladrillo. Los siguientes meses fueron transformadores. Me lancé al trabajo, no como una distracción, sino como una afirmación. Empecé a ser mentor de asociados junior, algo que siempre había querido hacer, pero para lo que nunca había tenido tiempo. Lancé una pequeña iniciativa de educación financiera en mi comunidad, ayudando a jóvenes adultos a aprender sobre crédito, ahorros e inversiones. Se sintió bien dar, pero esta vez en mis propios términos. Recibí una llamada de mamá durante el segundo mes. La dejé ir al buzón de voz. Dejó un mensaje preguntando si estaba bien. Dijo que me extrañaba, que las cosas habían estado raras últimamente y esperaba que pudiéramos hablar, pero no dijo lo siento, no mencionó la cena. No preguntó cómo estaba realmente yo. No devolví la llamada. Una semana después, Rodrigo me envió por correo electrónico un documento de Google. Una hoja de cálculo sobre contribuciones de regalos familiares para las fiestas. Tenía mi nombre en una pestaña. $250 sugeridos para mamá, $200 para papá, 150 para Valeria. La cerré sin seguir leyendo. En cambio, doné $5,000 a una organización local sin fines de lucro de acogida en honor a los niños que nunca consiguen un asiento en la mesa. No se lo dije a nadie, no publiqué nada al respecto. Pero por primera vez en años sentí que finalmente estaba poniendo mis recursos donde importaban. Empecé terapia 2 veces al mes al principio, luego semanalmente. Fue difícil pelar capas que ni siquiera sabía que tenía, pero también fue liberador. Aprendí a convivir con la incomodidad, a nombrar el dolor que sentía por mi familia, a aceptar que a veces la gente te ama solo cuando les es conveniente y que eso no es culpa tuya. Un día, mi terapeuta me preguntó: si nunca cambiaran, si nunca se disculparan, ¿aún podrías estar completo? Me tomó unos segundos responder. Sí, dije. Porque finalmente dejé de esperar que ellos definieran mi valor. Esa es la verdad. Dejé de intentar ganarme un asiento en una mesa que nunca fue construida para mí. En cambio, empecé a construir la mía propia. 3 meses después, me invitaron a la fiesta de compromiso de Valeria. Una invitación formal enviada por correo en un sobre color lavanda con papel de oro. La tarjeta era gruesa, de las que cuestan más. En la parte inferior, en diminuta letra cursiva, se leía: cena familiar después de la recepción, asientos limitados. Había un código QR para confirmar asistencia. Lo escaneé, dejé la página en blanco. Pero si envié algo por correo, un sobre con ribete dorado similar al que había llevado a la cena de aniversario, dirigido a mamá y papá. Dentro había una nota simple: yo guardé un asiento. Simplemente nunca me buscaron. Sin dinero, sin culpa, solo la verdad. La caída no fue rápida, no fue ostentosa, pero fue real. Y ahora el ascenso había comenzado. La fiesta de compromiso estaba programada para el segundo sábado de septiembre, a mediados de agosto.
Todavía no había confirmado mi asistencia, no porque estuviera indeciso, sino porque ya sabía que no iría. Había dejado de esperar un cambio en mi familia. Dejé de esperar que se despertaran un día y me vieran como algo más que el que siempre recoge el testigo. Lo curioso es que, una vez que dejé de esperar que me incluyeran, finalmente vi lo fácil que había sido para ellos excluirme. Cada interacción era condicional. Cada check-in era solo una introducción a una petición. El SV, el fondo de vacaciones. La hoja de cálculo con mi nombre pegado. Yo no era familia para ellos. Yo era infraestructura, pero ahora tenía algo que nunca me había permitido sentir antes, poder de negociación, la libertad de alejarme me había dado la mente más clara que jamás había tenido. No estaba enojado, no estaba emocional, estaba enfocado, y no tenía intención de ser vengativo. No quería herir a nadie, pero quería enviar un mensaje, uno que no pudieran ignorar, uno del que no se reirían, no pasarían por alto ni lo reetiquetarían como si yo fuera sensible. Quería que lo sintieran, no solo la ausencia de mi dinero o presencia, sino la realidad de quién era yo, a quien habían pasado por alto durante tanto tiempo. No el callado, no el ayudante. No el plan de respaldo, sino aquel al que subestimaron. Y la fiesta de compromiso de Valeria era el lugar perfecto para empezar. Sabía que sería extravagante incluso antes de recibir la invitación. Ella siempre soñó en grande. Nuestros padres habilitaban sus delirios de grandeza, pero, sinceramente, era buena para manejar las percepciones. Todo tenía que ser un momento con ella, un espectáculo. Desde la publicación del SV con título hasta sus branches de cumpleaños temáticos pastel, Valeria había convertido toda su vida en un feed curado de Instagram. Y ahora estaba comprometida con un tipo llamado Derek, que trabajaba como estratega creativo para una marca que ni siquiera pude encontrar en Google. Hice algunas averiguaciones y descubrí lo que eso significaba, freelance, en su mayoría desempleado. Y durmiendo en sofás antes de conocer a Valeria. No dije nada al principio, no era asunto mío hasta que recibí una llamada de mi prima Rachel. Rachel siempre había sido uno de los pocos miembros de la familia que realmente me veía. No éramos súper cercanos al crecer. Pero ella era del tipo que preguntaba cómo estaba yo realmente y que en verdad escuchaba. Se había saltado la cena de aniversario debido a un viaje de trabajo y no había estado en ninguno de los eventos posteriores desde entonces, pero llamó de la nada un jueves por la tarde. Me enteré de lo que pasó, dijo. En la cena, lo del asiento. Me reí con amargura. La noticia corre. Fue cruel, Alejandro. Y honestamente, no es sorprendente. He visto cómo te tratan. Solo lamento que haya tardado tanto en que todos los demás se den cuenta. Hablamos durante casi una hora. Le conté sobre el SV, sobre el fondo de vacaciones. Y fue entonces cuando soltó algo que no había oído antes. ¿Sabes qué? Derek le pidió dinero a tu papá, ¿verdad? Sí, parpadeé. ¿Qué? Aparentemente ha estado presentando esta idea de startup, una especie de estudio de marca para influencers o lo que sea. Y le pidió al tío Marcos una pequeña inversión. Y porque mi mamá escuchó a tu mamá despotricar sobre cómo a Alejandro probablemente no le importaría cubrirlo si se le preguntaba. Amablemente, me recosté en mi silla, aturdido. ¿De verdad dijeron eso? Sí. Asumieron que cederías, que te sentirías culpable e intervendrías eventualmente. Como siempre haces. Ese fue el momento en que todo encajó. La fiesta no era solo una celebración. Era una trampa para mí, otra oportunidad para atraerme. Engancharme y hacer que financiara la fantasía de otra persona mientras ellos sonreían como si fuera normal. No iba a dejar que eso sucediera, pero tampoco iba a ignorar la invitación. No, eso sería demasiado fácil. En cambio, iba a aparecer. No físicamente, no en un traje, sino de una manera que nunca olvidarían. Comenzó con una lista de invitados. Le pregunté a Rachel si tenía acceso a ella, y lo tenía. Valeria la había compartido con orgullo con algunos miembros de la familia para presumir de lo exclusivo que sería el evento. Recibí una copia en una hora. 82 nombres. Comencé a escanearlos. Familia. Amigos, parientes lejanos, algunas personas de Derek. Luego noté una entrada que me hizo detenerme. Señor y señora Hastings. Ese nombre me sonaba. Busqué en mis archivos mentales, y entonces recordé, en la universidad hice prácticas en una firma de gestión de patrimonio boutique. Uno de nuestros clientes había sido un inversor tranquilo pero poderoso llamado Peter Hastings. Poseía acciones en una docena de empresas tecnológicas y tenía fama de respaldar proyectos apasionados si le gustaba la gente detrás de ellos. Aparentemente, Derek también le había estado lanzando ideas. Eso era interesante. Me puse en contacto con un antiguo colega de esas prácticas. No habíamos hablado en mucho tiempo, pero me arriesgué. Oye, le envié un mensaje de texto, pregunta aleatoria. Peter Hastings sigue trabajando con Elite Private Investments. La respuesta llegó en minutos. Lo está. De hecho, vendrá a hablar a nuestro encuentro de exalumnos el próximo mes. ¿Qué? Solo quería asegurarme, respondí. Hice una nota. Luego dirigí mi atención a Derek. Usé todos los recursos que tenía, busqué sus redes sociales, realicé verificaciones de antecedentes. Encontré viejos registros comerciales. Resulta que Derek había lanzado 2 LLC separadas en los últimos 3 años. Ambas estaban ahora inactivas. Una de ellas tenía un pequeño rastro de quejas en un foro de freelances, diseñadores gráficos, impagos, facturas perdidas, promesas incumplidas. Nada ilegal, pero lo suficientemente turbio. Archivé todo. Mientras tanto, programé una reunión con mi CPA y un abogado con el que me había conectado recientemente a través de un evento local de networking de startups. Elaboramos documentación limpia y a prueba de balas de mi desvinculación de todos los fondos relacionados con la familia. No quería que hubiera espacio para reclamaciones, suposiciones o falsas expectativas. Luego abrí una nueva cuenta de correo electrónico, anónima, limpia, imposible de rastrear. La usé para enviar una invitación propia. Fue para el señor y la señora Hastings. Solo un solo párrafo. Sin amenazas, sin acusaciones. Antes de comprometerse con cualquier apoyo financiero en la celebración de compromiso de Valeria y Derek.
Quizás deseen solicitar una visión general de los antecedentes de las empresas comerciales anteriores de Derek. Una tercera parte neutral ha compilado documentos verificables disponibles bajo. Petición. Se adjuntó un enlace seguro, protegido con contraseña. No sé si lo abrieron. Nunca obtuve confirmación, pero sé que les di la opción. Eso era todo lo que necesitaba, pero no había terminado. 2 semanas antes de la fiesta. Hice una visita tranquila al lugar. No estaba en el comité de planificación oficial, pero un amigo mío trabajaba para el mismo espacio de eventos. Pedí un favor, solo un vistazo al diseño, una idea de dónde estaría la gente, quién hablaría, el timing, el orden de los brindis. Y fue entonces cuando supe algo deliciosamente perfecto. Abría una pantalla de proyector durante la cena. Aparentemente, Valeria quería poner un pase de diapositivas. Un montaje del viaje de ella y Derek, fotos de la infancia, imágenes de la propuesta, TikToks ridículos. Era su estilo característico, dramático, grandioso. Narcisista. Hice una nota del formato de archivo y luego hice mi propia versión. Al principio se veía idéntica, la misma tarjeta de título inicial, las mismas primeras fotos. Una imitación perfecta de su tono y estilo, pero a mitad de camino las imágenes comenzaron a cambiar. Clips de las páginas inactivas de la LLC de Derek, capturas de pantalla de quejas, fragmentos de estados financieros que no cuadraban, silenciosos, clínicos, innegables. Y luego una última imagen, una foto de la cena de aniversario, la mesa larga, todos sonriendo, yo de pie detrás de ellos sin silla. Ese fue el último fotograma. Guardé el archivo. Lo bloqueé con contraseña. Lo almacené en un USB disfrazado en un estuche que decía diapositivas finales noche del evento. No planeé usarlo, no a menos que tuviera que hacerlo, porque esto no se trataba de sabotaje, se trataba de posibilidad, de crear un momento en el que yo tuviera el control, donde la dinámica de poder pudiera cambiar, aunque solo fuera por un respiro. Y si no tenía que usarlo, aún me iría sabiendo que podría haberlo hecho, y eso por una vez. Sería suficiente. La pieza final de la preparación llegó 3 noches antes de la fiesta. Recibí un mensaje de texto de mamá. Mamá, nos encantaría verte en la celebración de Valeria. Te hemos guardado un asiento. Cara sonriente, me quedé mirando el mensaje y luego respondí, a mí, gracias, estaré allí. La noche de la fiesta de compromiso de Valeria llegó con cielos despejados y una brisa lo suficientemente fresca como para recordar que el otoño se acercaba. El lugar. Un extenso espacio para eventos estilo viñedo a 1 hora de la ciudad. Estaba decorado como un tablero de Pinterest cobrando vida, guirnaldas de luces en zigzag por el patio, faroles alineados en el camino. Hacia el área de recepción, había una pared de flores con un cartel de neón dorado que decía Derek y Valeria por siempre y un carrito de champaña atendido por un camarero con guantes blancos. No habían escatimado en gastos, excepto, por supuesto, cuando se trataba de mí. No recibí una bolsa de bienvenida personalizada como los otros miembros de la familia. Mi tarjeta de nombre en la mesa de recepción faltaba. El personal se apresuró y escribió una mano cuando me presenté. Les di una sonrisa cortés. No estaba ofendido. De hecho, fue perfecto. Me había vestido para la ocasión, no para destacar, sino para pasar desapercibido. Traje azul marino, sin corbata, cabello pulcramente peinado, nada llamativo. Estreché manos, sonreí, acepté abrazos de parientes lejanos que no había visto en años. La gente seguía diciendo cosas como, qué bueno que pudiste venir. Y te ves tan crecido ahora. La mayoría de ellos no me habían hablado desde 2019. La cena de la noche se instaló en un salón de baile con paredes de cristal que daba al viñedo. Mesas largas, centros de mesa de camello, uno de esos cuartetos de cuerda contratados que toca Taylor Swift como si fuera Mozart. Me sentaron en la tercera mesa al extremo izquierdo, junto a una prima lejana y su somnoliento marido. Desde donde estaba sentado, tenía una vista clara de la mesa principal, donde Valeria y Derek se reían como realeza. Mis padres se sentaron a su lado, radiantes de orgullo, las mismas personas que una vez regalaron mi asiento como si nada. Aún así, sonreí, comí mi risotto. Mantuve una pequeña charla, porque esta noche no se trataba de amargura, se trataba de claridad. La cena siguió. El vino se sirvió libremente. Comenzaron los brindis. Rodrigo dio un discurso soso y demasiado largo sobre el legado familiar y el apoyo a los sueños. La mejor amiga de Valeria lloró durante el suyo y los llamó almas gemelas. Literalmente. Luego vino el brindis final. Mi madre se puso de pie. Estaba radiante con un vestido plateado, el cabello recogido en un elegante moño. La imagen de la gracia maternal. Levantó su copa y su voz resonó por la sala con confianza ensayada. Solo quiero decir lo orgullosos que estamos de ver a Valeria convertirse en la mujer que es. Y ahora encontrar un compañero como Derek. Bueno, es el sueño de todo padre. Hemos visto su dedicación, su pasión, su futuro, y creemos en ello de todo corazón. Hizo una pausa para darle efecto. Por eso, como parte de nuestro regalo, los ayudaremos a dar el siguiente paso. La startup de Derek se lanzará este otoño con el apoyo total de la familia. Aplausos, el tintineo de copas. Valeria estaba radiante. Derek asintió, solemnemente como si acabara de aceptar un premio Nobel. No aplaudí, no porque fuera amargado, sino porque sabía lo que venía después. Antes del postre, Valeria dijo, tomando el micrófono, tenemos una cosa más. Un pequeño vistazo a nuestra historia. Las luces se atenuaron. El cuarteto de cuerda se cayó. La pantalla del proyector descendió del techo como un telón de escenario. Valeria le entregó al DJ un elegante stick USB negro, excepto que no era su stick. Era el mío. Había observado el intercambio 15 minutos antes. El pase de diapositivas real fue dejado en la cabina del DJ, y el mío, casi idéntico en todos los sentidos, fue deslizado en su mano cuando preguntó cuál usar. Ni siquiera lo cuestionó. Pone el etiquetado como diapositivas finales noche del evento, le había dicho. Él asintió.
Distraído, entendido. Ahora la pantalla cobró vida. Las primeras diapositivas eran dulces fotos de bebé de Valeria, fotos de la infancia, una toma de Derek de rodillas en la playa, su canción temática sonando suavemente detrás. La gente sonreía, reía, brindaba. Luego, el cambio. La siguiente diapositiva fue una imagen del logo de la primera LLC inactiva de Derek y todo. La confusión se propagó por la sala. Luego vino una captura de pantalla de una junta de disputas de freelances, alguien llamado Carla, alegando que se le debían $4,000 por 6 meses de trabajo. Luego otra. La música se cortó. Ahora el silencio llenó el aire. La pantalla mostró una declaración de impuestos. 0 ingresos reportados durante 2 años consecutivos. Luego, una imagen fija de Derek tomada de una historia pública de Instagram de hace 2 años, sentado en un jacuzzi con la leyenda, viviendo la vida financiada por inversores, bebé, jadeos, murmullos. El proyector se detuvo en una última imagen. Una fotografía de la cena de aniversario, la que Rachel había tomado sin saberlo desde el otro lado de la sala. 10 sillas, una persona de pie, yo de pie detrás de todos ellos, sonriendo cortésmente. Olvidado, observé cómo el rostro de mi madre se ponía pálido mientras Derek se inclinaba hacia adelante, susurrando algo frenéticamente a Valeria mientras el DJ se volvía hacia la cabina. Completamente perdido, él no había tocado nada, la sala estaba congelada. Y yo me levanté, no alcé la voz, no lo necesité, lo intenté, dije en voz baja pero firme, intenté ser parte de esta familia, me presenté, perdoné, pero algunas personas solo te ven cuando necesitan algo, nadie habló. Me volví hacia mis padres, traje un sobre a su cena de aniversario, tenía $2,000, le dieron mi asiento a un extraño, la tía. Julie jadeó suavemente. Rachel parecía aturdida pero no sorprendida. Continué, dijeron que yo era dramático, sensible, que lo hice sobre mí. Pero esta noche se trata de claridad. Miré directamente a Derek, hice algunos deberes, nada personal, solo hechos, y si el señor Hastings todavía está aquí. Espero que haya tenido la oportunidad de verlos también. La cara de Derek se había quedado completamente en blanco. Valeria estaba furiosa, siseándole algo por lo bajo. Agarró su bolso. Tiró de él para abrirlo y sacó frenéticamente su teléfono. Terminé mi copa de vino. Ya no estoy pidiendo un asiento, dije, traje mi propia mesa. Salí. Detrás de mí, la sala explotó, primero en susurros. Luego en voces elevadas por el pánico. No miré hacia atrás, no lo necesitaba. Había dicho lo que había que decir. Les había mostrado quién era yo. No un felpudo, no una cuenta bancaria. No un sustituto. Había terminado. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró sin parar. Llamadas de mamá, de Rodrigo, incluso un mensaje de voz de Derek tratando de aclarar una confusión. Los bloqueé a todos. Valeria no llamó. En cambio, publicó una declaración en Instagram más tarde esa semana. A veces la gente proyecta sus inseguridades. No se le vamos por encima. El amor gana. Los comentarios estaban limitados. Los me gusta eran menos de lo habitual. 3 semanas después, Rachel me contó que los Hastings se retiraron discretamente de las negociaciones, que la startup de Derek perdió a sus otros 2 patrocinadores, que la fiesta de compromiso se había pasado del presupuesto en $8,000 y que mamá y papá estaban luchando por cubrirlo. El SV fue devuelto, el arrendamiento rescindido. En cuanto a mí, estaba bien. Más que bien, comencé a pasar más fines de semana en eventos comunitarios. Y finalmente lancé una organización local sin fines de lucro que ofrece programas de educación financiera para adolescentes que salen de hogares de acogida. La llamamos Primer Asiento. Porque todo el mundo se merece uno. En nuestra primera recaudación de fondos, alguien preguntó si mi familia asistiría. Sonreí. No, dije. Finalmente hice espacio para personas que sí me ven. Ese fue el final.